Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:32, 7:32 en las Islas Canarias... ...y empezamos nuestra tertulia de hoy. Hoy tenemos a don Isaac Blasco. Buenos días. Buenos días, don Luis, muy bien. A don Pablo Montesinos. Buenos días, don Pablo. Un placer, como siempre. Bueno, ¿qué les pareció ayer la declaración de Ábalos? Bueno, yo creo que entró en el marco de lo previsible, de acuerdo con, por lo menos con la información que yo he manejado y que ha manejado mucha otra gente. Él se describió como alguien víctima de una persecución de las cloacas del Estado, articulada o ejecutada a través de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Dejó al margen al propio presidente del gobierno, lo cual ha dado pie a especular con una especie de pacto subterráneo que se podría visualizar en el futuro. Pero yo creo que por encima de las críticas que formuló sobre la UCO y digamos el enfrentamiento dialéctico, yo creo que en el marco en un clima creo que bastante formal y educado con el fiscal anticorrupción, yo creo que sí estuvo preciso en el desmontaje, de acuerdo con sus tesis, puntual de algunas de las acusaciones que se han formulado contra él. Y en ese sentido yo creo que salió bien parado, pero es verdad que su relato, confrontado con los indicios probatorios que están plasmados en los informes de la UCO y en otra documentación con que cuenta el tribunal, bueno, pues me da la sensación de que no es suficiente, claro. Bueno, yo creo que de partida hay que recordar algo que se da por asumido o no en este lío y en este acelerón que tenemos siempre de momentos impactantes, de noticias, etcétera. Y es que ayer en el Tribunal Supremo, en la sala del Tribunal Supremo, estaba sentado quien hasta hace 3 telediarios era la mano derecha de Pedro Sánchez, tanto en el Ejecutivo como en Ferraz, en el Partido Socialista. Y se dice pronto, porque ayer llevamos unos días en los que el presidente del gobierno tiene agenda, sí, pero no contesta las preguntas de los periodistas, está completamente encapsulado. Pero ayer se sentaba el sanchismo en el alto tribunal. Quien estaba compareciendo era, oye, quien cuando tú querías tener una información del gobierno fetén, te ibas a su corrillo en el patio del Congreso de los Diputados, y era quien manejaba absolutamente todo en Ferraz, hasta hace nada, Eso es lo que estaba ayer, representado y sentado en el Supremo. No era una persona... Sí, es que verdaderamente fue antes de ayer cuando... Claro, es que parece como... No, Ábalos, y comparece Ábalos, pero Sánchez no tiene prevista ninguna rueda de prensa porque ya todo ha estado saldado. En Ferraz se centraba en Aldama. Oiga, pues no sé, quiero decir... que es que a veces perdemos un poco la perspectiva de las cosas, ¿no? E incluso luego si seguimos tirando, después de Ábalos en Ferraz fue Santos Cerdán, a pesar de que ya por ejemplo en el Congreso de Sevilla Sánchez tenía encima de la mesa, hombre, no el informe de la UCO de la Guardia Civil que llegó más tarde, pero ya sí que tenía informaciones o por lo menos señales de que, ojo, que de Cerdán están diciendo determinadas cosas. Pero bueno, a partir de ahí yo coincido en que ayer vivimos lo previsible, en el sentido de que la estrategia, además en línea también con la declaración de Koldo García, bueno, pues iba a ser una estrategia de Ábalos de absoluta victimización, hasta el punto de que él ya dijo que la sentencia estaba redactada. Eso, perdona, Pablo, molestó muchísimo al tribunal, ese claro. Comentario. Claro, pero, no es muy adecuado, ¿no? Bueno, y el rifirrafe con el fiscal anticorrupción fue una constante, con Alejandro Luzón en línea también con Koldo García, y luego intentando, bueno, pues denostar todo el trabajo de los agentes de la Guardia Civil, ¿no? Básicamente dijo, esta sentencia ya está redactada, esto ha sido absolutamente mediatizado y la condena ya ha salido por delante, y el trabajo de la Guardia Civil ha sido una porquería. Esto en síntesis es lo que intentó
intentó montar ayer José Luis Ábalos. Que le salga bien, que le salga mal, hombre, pues no parecía ayer que la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Se hubiera convencido mucho de las explicaciones o de las evasivas de Ábalos. Y luego está el capítulo del lío que cuentan los compañeros de tribunales en el seno de la Fiscalía. Porque es verdad que la fiscal jefe Pere Amato, por la información que nos ha llegado también en el artículo 14, pero lo publican también otros medios de comunicación, frenó la posibilidad de que se redujera la pena todavía. Pero más Luzón dice que es mentira. Ya. O al menos eso trae OK Diario, y eso decía también ayer en Horizonte un amigo de Luzón. Sí, es verdad que en las conversaciones informales posteriores al tribunal, a la sala, el entorno de Luzón, del fiscal anticorrupción, aseguró que no era cierto. Pero entonces, ¿es cierto o no es cierto? También es cierto que fuentes de la Fiscalía, al tanto de esos contactos entre la fiscal general y anticorrupción, dicen lo contrario. Hombre, yo entiendo al señor Luzón que quiera pues ser prudente a la hora de pronunciarse con respecto a las informaciones que iban surgiendo de las presiones de la Fiscalía General. A mí, las fuentes que me han llegado del seno de la Fiscalía me dicen que hubo debate interno. ¿Qué debate hubo? Hombre, pero una cosa es que hubiera debate y otra cosa que Pere Amato al final se pronuncie dando una orden a Luzón. La última decisión la toma, por lo que a mí me dicen, la fiscal general. ¿Y por qué Luzón lo niega? ¿Para no perder autoridad? Hombre, para no quedar como... Hombre, yo no puedo entender. Si en el momento final de tal hay ya habían salido la primera información, que quiero recordar que es del diario El Mundo, tienes una nube de periodistas, hombre, pues tú ante esa nube de periodistas no le vas a decir, no, pues es que, bueno, yo creo... Pero a mí es lo que ayer me llegaba de la Fiscalía, sí. Bueno, pues yo creo que la valoración que han hecho ustedes es bastante ajustada. Ayer Ábalos, por supuesto, trató de defenderse de la mejor forma posible, y bueno, pues el tío tiene tablas y sabe manejarse político, y tal. Eso no se pierde. Es un político, efectivamente, y entonces pues trató de agarrarse a algunos fallos de los informes de la UCO, por ejemplo, que los hay, por ejemplo, lo del inmueble aquel en Perú que se estaba valorando en Colombia, sí, que principalmente estaba valorado en tal, pero por otro lado, pues que lo que decía antes don Isaac, que es que está la catarata de evidencias aportadas por la UCO, que va a tener muy difícil el escaparse. Y luego, en algunas de las cosas donde intentó quitarse responsabilidades en lo que respecta al delito de malversación por colocar a alguna de sus amigas en alguna empresa pública, pues hombre, las explicaciones que dio quedaron un poco infantiles. No, yo le dije a Koldo que la metiera en algún nicho, pero no que dependiera del ministerio y tal. Yo hay un par de objeciones, don Luis, si me permite, que creo que sí tienen ciertos visos de realidad. Una de ellas es su queja sostenida, y ya no solo de él, sino también de su propia defensa, de Marino Turiel, del abogado, sobre la indefensión o la posible indefensión a la que se ha enfrentado por no contar ni con el corpus documental de su proceso, porque se le fue incautado en el registro que la Guardia Civil hizo en junio del año pasado en su casa de Valencia, ni con los dispositivos que le custodiaba en muchos de los casos Koldo García, y que ha reclamado de manera sostenida y que no ha obtenido. Según dice Jorge Calabres del Español que sí que tiene copia porque hizo una copia. No es verdad. Yo siento mucho desmentir a Jorge Calabres, pero no es cierto que José Luis Ábalos tenga una copia de los dispositivos, porque no es cierto. Lo diga Jorge Calabres o lo diga yo. No es verdad. No es verdad, porque es el caballo de batalla precisamente que viene aduciendo para acreditar una indefensión que le va a servir para escalar las instancias judiciales españolas hacia Europa. En cualquier caso, él sí tiene acceso al sumario, a todas las conversaciones transcritas en el sumario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay en esos dispositivos es la contextualización
de muchos mensajes que él dice que están fuera de contexto y que por tanto se prestan a una interpretación errónea. Yo no digo que esa sea la verdad, digo que es la verdad. No, bueno, pero como José, argumento es razonable, como argumento de defensa. De José Luis Ábalos. Esa es una de las cuestiones. Y la segunda, yo siento parecer alguien que está posicionado para digamos, disculparlo, pero decir que Koldo García, que Ábalos se dedicaba a dar instrucciones o indicaciones muy laxas relacionadas con enchufes o con asuntos objeto de la causa y por tanto del proceso judicial al que está sometido, a mí me parece verosímil, porque yo conozco a José Luis Ábalos y José Luis Ábalos es un dejado. Esa es la palabra que mejor define pero eso a José Luis pero Ábalos. Eso no atenúa la responsabilidad penal. Evidentemente, pero cuando dice, se dice... colócame a Jessica, no entra en los detalles, pero es igual. Cuando se dice que Koldo tomaba decisiones solo, digamos, respondiendo a indicaciones de José Luis Ábalos, yo discrepo profundamente de esa versión, porque Koldo García, por mucho que se mostrara como un buen samaritano, o tratara de hacerlo el pasado jueves, me parece que fue la declaración de Koldo, y hablara de la obediencia debida como santo y seña de su actitud, yo eso lo desmiento tajantemente, porque Koldo García tenía no solo vida propia, sino agenda propia, y mando en contactos plaza. propios y mando en plaza, efectivamente. Es decir, cuando llamaba a Armengol no se llamaba solamente por ser el escolta o el asesor del ministro. No. Es así. Ayer dio un dato interesante, bueno, confirmó un dato interesante y relevante, Ábalos, que es que fue Cerdán el que le coloca a Koldo. Koldo era hombre de Cerdán, no era hombre de Ábalos. Ábalos, digamos que pues se lo meten ahí a Koldo, que era de Cerdán y de Sánchez, de los dos. Así es, y acabo, Pablo. Claro que sí. Koldo García no solo era un hombre de Cerdán, sino que fue alguien absolutamente esencial en la estructura corrupta, primigenia, que parte del Partido Socialista Navarro. Es así. Porque hay que recordar que el secretario general del PSOE Navarro tuvo que dimitir, aunque mantuvo el acta de diputado, no me acuerdo ahora cómo se llama, Gorriz, no recuerdo ahora mismo el nombre, y a mí en una conversación con Koldo, una entrevista publicada hace ya tiempo, a finales de marzo del 24, me dio un corte, me hizo unas declaraciones que no aparecieron en esa entrevista y que luego fueron publicadas, donde hablaba de que este señor tenía que tener mucho cuidado y cuidarse mucho de lo que decía, porque estaba en todo el tomate. Entonces, y ahí José Luis Ábalos en esa época era un concejal en el Ayuntamiento de Valencia, era el portavoz del PSOE municipal. A ver, a mí de todas las sesiones en el Supremo, creo que hoy ya no había, le han dado 24 horas, ¿no?, a las partes para analizarlo todo. Yo creo que los periodistas, los españoles en su conjunto, estamos haciendo también eso, ¿no?, un poco de qué es lo que ha ocurrido durante todos los días. Me ha llamado muchísimo la atención cómo desde la entonces presidenta de Adif, como los trabajadores del Ministerio de Transportes, te reconocían algo que yo creo que también es esencial para entender la trama, y es que Víctor de Aldama estaba en el Ministerio de Transportes como si fuera su casa. Totalmente. Y para mí eso es sintomático de hasta dónde entró la trama al Estado. Es decir, contaban que usaba el ascensor dedicado exclusivamente al ministro y autoridades, que iba a la zona no de funcionarios, sino a la zona VIP del ministerio, y que estaba allí como patio por su casa. Tanto es así que la propia responsable entonces de Adif, Pardo de Vera, le llega a decir al ministro: oiga, hay un señor que no debería estar ahí, que no tiene competencias, que no tiene responsabilidades y que está en la zona ministerial. Bueno, quienes no hayan entrado, que supongo serán muchos oyentes, ¿no?, quienes no accedan habitualmente a las zonas ministeriales o del gobierno, pues hay una zona donde trabajan los funcionarios, y luego está la zona de ministerio o la institucional, es decir, la zona VIP del ministerio, ¿no? Bueno, pues ahí es donde estaba Víctor de Aldama. Y eso, el que manda, claro, y eso para mí ejemplifica perfectamente hasta dónde había llegado todo. Es decir, un señor ajeno al Estado en el corazón del Estado, por lo cual
luego pueden intentar utilizar las distintas estrategias, etcétera, etcétera. Seguramente que Koldo García, oye, con el aval de Ábalos, puede ser que porque no quisiera ver, porque se desinteresara, eso no lo sé, pero Koldo García era el hombre de Ábalos, luego con agenda propia, pero le dejó hacer Ábalos. Sí. El ministro de Transportes. No dudo de su responsabilidad. Claro, exactamente, ¿no? Cuando tú ibas al Congreso de los Diputados y veías esos en el patio de la carrera de San Jerónimo, el corrillo siempre más nutrido de periodistas, de analistas, etcétera, era el de Ábalos, por lo que te decía anteriormente, porque era el que te daba la mejor clave, etcétera, etcétera. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie también, ¿no? Pues al lado, normalmente de Ábalos, estaba Koldo. De hecho, lo dijo ayer. Estaba Koldo García. Lo dijo ayer un poco con cierto humor, que hablaba de que ocupaba mucho espacio y que durante una muy buena temporada era su sombra y aparecía en todos los tiros de cámara. Por eso, entre otras cosas, ha sido siempre tan conocido y tan reconocible, claro, para los periodistas que cubren la información parlamentaria, porque siempre estaba ahí. Así es. Siempre estaba en fumándose un cigarro, un ducado, sí, en el patio del Congreso de los Diputados. Es que era una instantánea habitual los martes, los miércoles, los jueves, los días de actividad parlamentaria. Lo que dice Pablo con respecto a los accesos y al hecho de que Aldama se paseara como Pedro por su casa por las dependencias ministeriales me parece especialmente importante. Claro. Uno, porque ya no solo Pardo de Vera advirtió de que qué hacía alguien como Aldama pululando como si fuera por su casa, por el ministerio, sino porque el Ministerio del Interior, que era el responsable de la seguridad de todo departamento administrativo de este país, incluido el Ministerio de Transportes, hizo caso omiso a las advertencias que se formularon por parte de miembros del Cuerpo Nacional de Policía en el Ministerio de Transportes, advirtiendo de que había fallas de seguridad en el acceso a las zonas nobles que comentaba Pablo, al propio despacho del ministro, y yo tengo esos informes por escrito, esas denuncias, y de hecho Voz Populi las ha publicado parcialmente. Y el Ministerio de Interior jamás respondió. En el juicio, un suboficial... Es verdad que lo dice, en el juicio un guardia civil lo dice. A eso voy. El subteniente que testifica habla de que la seguridad estaba delegada en la seguridad privada. No es verdad. Estaba, como toda dependencia ministerial, al mando o al cargo del Ministerio del Interior, que miró para otro lado a las reiteradas advertencias que se formularon por parte del subdirector general de Seguridad y Emergencia del Ministerio de Transportes, que es miembro del Cuerpo Nacional de Policía, advirtiendo de que el acceso a las zonas nobles del Ministerio de Interior de Transportes era un cachondeo. Tan cachondeo era que se organizaban excursiones, entre comillas, privadas, de personas conocidas de algunos miembros de la seguridad, de los encargados de la seguridad del ministerio, para enseñar hasta el despacho del ministro Ábalos, un sábado por la mañana. Y si estoy diciendo esto es porque es absolutamente cierto y porque lo tengo documentado. Si no, no lo diría porque me podría generar un problema, si no fuera así. Bueno, vamos con la exclusiva de El Español de hoy, porque la verdad es que es, en fin, una mezcla de torrentismo, berlanguismo, no sé cómo calificarlo. Trae hoy la transcripción de unas conversaciones de WhatsApp entre Koldo García y su entonces mujer, creo que ahora es exmujer, Patricia Uriz, en una escena pues realmente kafkiana. Está Ábalos pues montándoselo, sexualmente hablando, con Jessica y con Melissa. Jessica, pues la conocida Jessica, y Melissa, pues otra chica. Y entonces está Koldo whatsappeándose con su mujer, diciéndole, mira la que hay aquí montada, y le envía audios de los gemidos y esas cosas. Y la mujer, pero eso es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Porque son unas profesionales, lo fingen y no sé qué. Y yo no sé, dice Koldo, ¿cómo me voy a recuperar de esto? Bueno, una escena, imagínenselo ustedes, Ábalos con las dos señoritas y mientras tanto Koldo ahí en un rincón, pues radiando toda la escena con audios incluidos a su mujer y comentando la jugada. Bueno,
A ver, a mí me da siempre, me da muchísimo pudor hablar de la vida particular, de la vida privada de las personas, por muy escandalosa que sea el problema. De la vida particular del exministro Ábalos es que está relacionada con la trama y de ahí que sea información, a mi juicio. Es decir, a mí que el señor Ábalos de puertas para adentro hiciera lo que considerara oportuno, pues yo no entraría. Claro, aquí el problema es que las personas... Que parte de la juerga la pagaba usted y la pagaba yo. Que esas personas con las que presuntamente, o sin presuntamente, porque Ábalos ha reconocido que tuvo, por ejemplo, una relación clara con Jessica Rodríguez hasta el punto de que se planteó su divorcio, el problema es que según la Guardia Civil, según los agentes de la UCO, claro, esas personas, esas mujeres estaban vinculadas a la trama. ¿Por qué? Por el piso de Plaza de España de Madrid y cómo se pagaba el mismo, o las contrataciones de dos mujeres de la propia Jessica Rodríguez, que ha declarado en sede judicial, no en una tertulia de radio, de televisión, que ha declarado en sede judicial que no hacía absolutamente nada por ir a trabajar, y que ella estaba allí porque se lo había dicho Koldo García, o de Claudia Montes, que era, bueno, pues una simpatizante del Partido Socialista, que según Ábalos le pide ayuda, y entonces él, pues claro, como es tan buena persona, pues decide dársela, ¿no? Y esto es pues lo más sórdido, lo más torrente de la trama, que ya digo, a mí no me parecería información. Es decir, no lo elevaría a la categoría de algo que debiéramos de comentar en tertulia, salvo que, oiga, claro, es que después esas mujeres han sido clave en que usted se corrompiera a través de la trama y a través de Víctor de Aldama, con pisos, etcétera, etcétera, ¿no? Completamente de acuerdo. A mí la vida sexual de la gente me importa un soberano bledo, siempre que se la paguen ellos. Claro, ya cuando la pagan con mi dinero, entonces ya sí es problema mío. Yo he tardado más tiempo, pero tú lo has explicado perfectamente desde el inicio, creo. Bueno, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo poco que añadir, me parece obsceno y me parece que retrata de una manera muy muy cabal cuál es la personalidad y digamos la mentalidad de alguien como Koldo García, dispuesto a grabar y a airear cosas que evidentemente, como decía Pablo y como decía usted, don Luis, tienen interés en la medida en que pueden afectar a un quebranto económico para el conjunto de los españoles, pero nada más que eso. Ayer decía Ábalos que él estaba sinceramente enamorado de Jessica y que realmente creía que Jessica le correspondía y que ahora ve que Jessica está coaccionada. ¿Hasta qué punto dan ustedes credibilidad a eso? Y sé que es lo menos importante, pero... No, Ábalos... tiene mucha importancia. A ver. Jessica es alguien... yo no voy a decir que era un cebo que Aldama de manera absolutamente maléfica le pone a José Luis Ábalos para penetrar en la administración y poder obtener negocio de contratos del ministerio, pero que Jessica es alguien que va de la mano de Víctor de Aldama y que Ábalos conoce a Jessica por mediación de Víctor de Aldama, es así. Eso es absolutamente incontrovertible. Ahora bien, ¿eso significa que Jessica tenía la misión de corromper a Ábalos instigada por Aldama? Yo eso lo desconozco, pero yo sí sé que Aldama fue la persona que presentó a Jessica a José Luis Ábalos. ¿Pero usted cree que Ábalos realmente lo que dice de que estaba enamorado de Jessica es cierto? A ver, a Andrea, que es su pareja actual, con la que lleva desde el año 2021, al margen de baneos con otras mujeres, una periodista en un programa de radio la llamó prostituta hace una semana. Esa chica es abogada. Quiero decir, tiene todo el derecho a defender su honor. No, voy a eso. Voy a que a Jessica la han colocado en catálogos. Yo lo desconozco. Yo lo que sí creo es que Jessica ha tenido algún tipo de acuerdo con la Fiscalía en su testifical, entre otras cosas porque dijo que no conocía a Víctor Aldama, y es falso. Eso es un perjurio. A ver, yo más allá de esos detalles que son relevantes, yo ayer me sorprendió, por ejemplo, cómo el exministro Ábalos trató de argumentar
que Jessica Rodríguez sí que trabajaba en la empresa pública, ¿no? Decía, pero si tenía un portátil, si tenía un portátil, pues ya eso... pues ya, bueno, hay muchos en periódicos, que tienen un portátil y dicen que trabajan. Pero esto de, pues tengo un portátil y esto ya, pues ya está, ¿no? El teletrabajo, el portátil, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando eso, claro, tú luego escuchas los audios, que es verdad que uno de los argumentos de Ábalos y también de Coldo García es que están modificados, etcétera, etcétera. La Guardia Civil, en sus declaraciones, los agentes dijeron que era imposible, ¿no?, la manipulación de los mismos, pero bueno, en los audios se escucha, ¿no?, a ella decir, no, es que me están diciendo y yo no he ido a trabajar y no sé absolutamente nada y ahora qué hago, etcétera, etcétera, ¿no? Y según el exministro, pues trabajaba mucho porque tenía un portátil. Bueno, pues yo no lo sé, quiero decir, aquí todo pues se salpica un poco, ¿no? Pues habrá un poquito de verdad, un poco de mentira, etcétera, etcétera, pero que la contratación de esta mujer, de Jessica Rodríguez, en una empresa pública se hace sin los criterios objetivos para que estuviera en la empresa y que todo apunta a que estuvo en una empresa pública cobrando dinero de todos los españoles sin hacer absolutamente nada, hombre, pues no sé, yo creo que esto parece más que evidente, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria porque ya veo que ya está fuera del estudio nuestro invitado de hoy, Boik Farkas, y vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en Hungría, esas elecciones que se han celebrado hace poco con un resultado espectacular para la oposición, que han significado el final del gobierno de Orbán, y qué va a pasar ahora. Y hablaremos de un libro pues bastante interesante, Orbán contra Soros, de Homo Legens. Pausa publicitaria y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Ser líder no es brillar, sino iluminar. No es dejar huella, sino abrir caminos. Es saber que siempre puedes dar un poco más. Alimenta lo que te hace líder. El Pozo y Carlos Alcaraz, líderes en España y en el mundo. El Pozo, uno más de la familia. ¿Quién no ha oído hablar de Don Quijote? El caballero que confundía molinos con gigantes, pero que también nos dejó frases eternas como «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos». Ahora tienes la oportunidad de descubrir el Quijote de una forma clara, cercana y divertida. Un ciclo para entender la obra de Miguel de Cervantes sin complicaciones, disfrutando de sus historias, su humor y su sabiduría. Más información e inscripciones en el 91 616 24 64 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Radio Libertad, más cerca de ti. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y un minuto de la mañana, 8 y un minuto en las Islas Canarias, y tenemos con nosotros a alguien a quien pues muchos de ustedes ya conocen, don Boik Farkas. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, muchas gracias por poder estar aquí. Bienvenido de nuevo. Don Boik es director del Centro de Derechos Fundamentales, que es un think tank europeo con sede en Budapest, que está especializado en análisis constitucional, soberanía nacional y políticas públicas en el ámbito de la Unión Europea. Y
bueno, hemos querido tenerle para hablar pues de un libro muy interesante, que ahora les doy el título, y de qué está pasando en Hungría, estas últimas elecciones, los primeros pasos del que se perfila como nuevo gobierno húngaro, porque todavía no ha cambiado el gobierno, hasta el día 9 de mayo, creo que no este sábado va a ser la toma de posesión del nuevo primer ministro. Bueno, el libro del que les quiero hablar lo pueden ustedes adquirir, es de Homo Legens, lo pueden ustedes adquirir en cualquier comercio de prestigio del ramo. También lo pueden adquirir por internet y, por ejemplo, lo pueden adquirir en nuestro club de amigos, Orbán contra Soros, un libro de Gábor G. Fodor. Muy interesante, muy fácil de leer, se lee en muy poquito tiempo, es un libro no demasiado grueso, no se pierde en disquisiciones y analiza la historia de Hungría de las últimas décadas por el contraste de esos dos personajes que se han convertido como en símbolos de dos polos eléctricos opuestos. Por un lado, Soros, George Soros, padre, él es húngaro, y por otro lado, Viktor Orbán, hasta este próximo sábado, primer ministro húngaro. Ambos pues se iniciaron, digamos, en la oposición a la Hungría soviética, pero luego ambos... Comunista, soviética nunca estuvimos. Bueno, comunistas, sí. Pero luego ambos evolucionaron en sentidos distintos. Al principio incluso Soros le llegó a pagar un viaje de estudios a Viktor Orbán. Sí, para estudiar en Oxford, si no me equivoco. En Oxford. Pero luego llega un momento donde Orbán, en fin, ve que lo que Soros pretende no tiene mucho que ver con lo que Orbán cree que es una Hungría libre y soberana, y a partir de ese momento empieza un enfrentamiento entre estas dos figuras cada vez más a cara de perro, y que al final, pues bueno, se ha saldado, después de muchas derrotas de Soros, con una derrota de Orbán. Sí, ahora sí. No, lo que has comentado muy bien, que son dos figuras muy simbólicas de los dos mundos muy opuestos de la política actual. Soros es como una figura muy simbólica del globalismo, y Orbán es una figura simbólica de las fuerzas patriotas, digamos. Soberanistas, patriotas, sí. La derecha nueva también podemos decir. Y el punto donde ellos chocan muy fuertemente, y cuando su enfrentamiento salió al público, fue justamente el tema de la crisis migratoria de 2015. Es cuando los dos formularon dos visiones muy diferentes, que hoy en día yo creo que afecta la política europea e incluso mundial. ¿Qué dice Soros, no? Dice que el mundo es global, no existen naciones, no hacen falta fronteras, y cada uno puede venir que quiera. Incluso escribió un artículo donde dice que Europa tiene que recibir al menos 1 millón de inmigrantes al año. Y bueno, si hace falta dinero para mantenerles, pues él puede financiar mediante bonos europeos. Y por otro lado, Orbán dice que no, es que si dejamos la inmigración, una inmigración incontrolada, ilegal, eso va a destruir lo que hasta hoy hemos conocido como sociedades europeas y civilizaciones occidentales. Por lo tanto, las fronteras tienen un papel muy importante para defender a todos nosotros, y por eso tenemos que parar estos flujos migratorios ilegales en las fronteras. Básicamente, si uno mira lo que ha pasado en los países europeos y en Europa en la última década, pues básicamente el tema más importante, pues justamente en esto. Y obviamente las últimas elecciones que tuvimos el 12 de abril, también eso era el contexto de estas elecciones. Es decir, las fuerzas patriotas y las fuerzas globalistas tenían una batalla muy grande. En este caso, sí que los globalistas salieron ganadores. Pero es solamente una batalla, no olvidemos, y no la guerra.
Bueno. ¿Qué es lo que ha influido en que Orbán haya perdido estas elecciones? Entiendo que fundamentalmente el hartazgo de una parte de la opinión pública con casos de corrupción en los que estaba implicado o que se achacaban al entorno de Orbán. ¿Es ese el factor decisivo? ¿Ha sido ese el factor decisivo en estas elecciones? Muchos factores y muchas causas. Que en este momento sí que dieron una mayoría abrumadora para el nuevo gobierno. Tampoco quiere decir que ha perdido de todo los patriotas o el Fidesz húngaro. Mira, tenía 40% más o menos de los votos. Con este tamaño de votos, muchos partidos de Europa estarían súper encantados. Incluso hubieran podido formar gobierno. De hecho, tenían 2.500.000 votos Fidesz, y en 2014 con este mismo voto podían tener 2/3 en el Parlamento. Ahora en este caso lo que ha ocurrido que la oposición ha podido movilizar muchísima más gente que los votantes de Fidesz. Y si preguntas las razones, yo mencionaría 3 cosas. Primero, 16 años en el gobierno. Si uno mira la historia política de Europa, no ve ningún otro político después de la Segunda Guerra Mundial que podía repetir después de 4 legislaturas. Uno piensa en Helmut Kohl o Angela Merkel. Thatcher ni llegó a 16 años y a 4 legislaturas. Entonces, parece que esto es quizás un límite para un político en Europa. Y bueno, claro, eso una corrección a lo que ha dicho usted. Sí. Hay un caso de político europeo que ha estado más tiempo. A ver. 18 años Jean-Claude Juncker en Luxemburgo. Espera, entonces no, porque Víctor Orbán en total era 20 años, porque tenía una otra legislatura entre 2008 y... No, entre... Sí, 98 y 2002. Luego 2 legislaturas en oposición y luego 4 seguidas. 4 seguidas. Sí. Así que... Vale, venga, vamos. Admito la corrección a mi corrección. Sí, no, pero... Nunca le estaba adormecido. Pero volviendo al tema, 16 años es bastante y la gente se aburre. Obviamente, todos los gobiernos o todos los quienes ya están en poder durante tantos años, pues surgen no solamente cosas buenas, porque al final, en la campaña, nadie iba contra las políticas los que más se identifican al gobierno Orbán, ni a lo migratorio, ni a lo familiar, la política de familias, sino este mero hecho, y luego puedes mencionar obviamente muchas acusaciones de corrupción. Luego una parte solamente son acusaciones, el resto puede haber casos de corrupciones de verdad, pero eso hay que, incluso durante el gobierno de Fidesz, pues habían casos de corrupción y están detenidos y están en cárcel quienes de verdad cometieron corrupción. Entonces, los 16 años y el aburrimiento, ¿no? La gente con un poder de 16 años, y también diría que con tantos años en el poder también pierdes un poco la capacidad de decir algo nuevo a la gente que puede atraer sí, de hecho el voto joven que es abrumadoramente casi todos los países se decanta por el soberanismo. Allí en Hungría se ha decantado contra Orbán. Sí, porque quizás va contra el poder establecido, ¿no? Eso puede ser una respuesta. El segundo comentario es el tema económico. Y los gobiernos de Orbán durante mucho tiempo tenían muy buenos resultados económicos, bajaron impuestos, prácticamente no hay paro en Hungría. Podrías mencionar muchas cosas buenas y positivas, pero la última legislatura, pues es cierto que económicamente tampoco era lo más sólido. Pero también hay que mencionar que ni en toda Europa. De hecho, salieron los datos del crecimiento del primer cuatrimestre de este año y es mejor que, por ejemplo, en Alemania. Pero mientras
grandes economías como Alemania va mal, y Alemania ya lleva 4 años muy mal, pues una economía que está tan vinculada a estas económicas tampoco va a crecer mucho. Entonces eso es el segundo. Y el tercero, yo creo que es muy importante, puede ser muy interesante, si yo fuera un partido político español, estudiara mucho este fenómeno, es un cambio estructural total de la opinión pública. Y eso es lo que no ha entendido el Fidesz. ¿A qué me refiero? Lamento decirlo en este lugar, pero parece que los medios de comunicación tradicionales ya no tienen prácticamente ninguna fuerza de formar la opinión pública, al menos en Hungría. ¿Por qué? Porque dice que lamenta decirlo en este lugar. Nosotros no somos un medio de comunicación tradicional. Y efectivamente, los medios de comunicación tradicional... decirlo. A nadie le importan ya un bledo esos medios de comunicación tradicionales. Y lo que pasa en las redes sociales es la opinión pública. Y eso es lo que la oposición ha entendido muy bien y ha aprovechado muy bien, y obviamente eso jugaba mucho a su favor. Pero también es una cosa muy interesante, ya que has preguntado sobre los primeros pasos del nuevo gobierno. Ganar elecciones ha sido, no digo que fácil, pero fácilmente ha podido ganar estas elecciones, pero gobernar va a ser un poco más difícil. Bueno, tienen 2 tercios. Pueden ser prácticamente cualquier cosa, pueden cambiar constitución. Pero si uno mira su electorado es muy variopinto. Traduciendo un poco la situación húngara a la situación española, para que puedan entender más o menos qué ha ocurrido, es como si Sumar, Podemos, Partido Socialista, desaparezca para que sus votantes voten a un PP que para no va contra Vox. Sí, para que no va, y el que no va contra las posiciones de Vox. Entonces es más o menos 2 tercios de su electorado es un electorado izquierda, progre, etcétera, etcétera, y 1 tercio de su electorado es conservador, quienes no estaban satisfechos con el gobierno. Ha habido dos detalles en Peter Magyar que a mí me han inquietado. Primero, un gobierno que va a llegar el día 9 de mayo, porque hasta el 9 de mayo no será elegido primer ministro, pero ya ha anunciado los ministros y por lo pronto va a nombrar ministro de Justicia a su cuñado. Dice, mamma mía, y este era el que hablaba de corrupción en la campaña electoral. Y por otro lado, ha llegado con unas formas prepotentes que a mí me causan desasosiego y no me gustan. Imaginen nuestros oyentes que mañana gana Feijóo las elecciones y que nada más cerrarse las urnas y confirmarse la victoria de Feijóo, va Feijóo y dice, quiero que el lunes por la mañana pues Cándido Conde Pumpido y los miembros del Tribunal de la Competencia presenten todos su dimisión. Un momento, chaval. Yo voy a deshacerse de ellos. Y si no, ya les quito yo. Y dice, chico, que tienen un mandato que tienen que concluir. Hasta que no concluyan el mandato y hasta que no hagas los procedimientos adecuados de sustitución, tú no eres quien para echar a nadie de un puesto institucional. Y él ha llegado y ha dicho que Peter Magyar, que quiere al del Tribunal Constitucional fuera, que quiere al Fiscal General del Estado fuera, que quiere a no sé cuántos otros fuera, y dices, pero puedes cambiar la Constitución si quieres, siguiendo los procedimientos, y entonces puedes arrogarte la posibilidad de a dedo poner tú a quien quieras en un Tribunal Constitucional, pero así por el morro. Porque por bien no venga, le podemos mandar a García Ortiz, que está, que está libre de servicio. No, pero fíjate, es que yo también tenía que explicar muchas veces y bueno, hablar contra todas las acusaciones que hemos tenido a lo largo de estos 16 años de que Hungría no es un país democrático ya, sino es autoritario, no sé qué, no sé cuánto. Primero, después de estas elecciones se han podido ver que todas estas acusaciones han sido totalmente falsos. Ha habido un procedimiento democrático ejemplar y hay un cambio de gobierno ejemplar, por un lado. Por otro lado, todas estas periodistas, expertos, políticos que nos acusaron de ser autoritarios, no dicen nada
para estas afirmaciones del nuevo primer ministro húngaro. Magyar, sí. Es Orbán, a lo largo de sus 16 años, cosa parecida no ha hecho. Es que es una cosa que tú tienes 2/3 de mayoría, con 2/3 tú puedes elegir, porque eso es lo que se requiere, siempre ha requerido, esto no se ha cambiado. La Constitución para elegir, no sé, presidente del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Obviamente tienes que esperar para que se caducan sus mandatos y luego eliges a quien quieres, claro. Y que cumpla obviamente los requisitos legales. Pero eso de que tú vas a deshacerse con todo el mundo, eso está muy lejos de lo que uno puede calificar Estado de Derecho. Y espero, si me permites, un minuto de prensa rosa. Sí. También dijo que el presidente del Tribunal de Cuentas tiene que renunciar si no va a deshacerse. Lo que hay que saber del presidente del Tribunal de Cuentas no solamente es que ha iniciado procedimientos contra casos de corrupción, pero también que su pareja actual es la ex esposa del nuevo primer ministro. Vaya por Dios. Así que, bueno, y sí, Hungría es un país, veo, pequeño, ¿no? Sí, y muy Todos se conocen. Muy interesante. Bueno, muy interesante. hay una cosa que es... Sí, me disculpo, sí. pero solamente una cosa más. Has dicho bien que uno de los mensajes era que hay que terminar con el país de cuñados, ¿no? De que él es el primero quien nombra su cuñado como ministro de Justicia, pero también tienes que tener en cuenta que en Hungría el ministro de Justicia es quien autoriza las escuchas y las investigaciones qué bonito. Contra la corrupción, por ejemplo. Contra cualquier cosa. Bueno, hay una piedra de toque. Ha hecho usted una referencia muy interesante a que efectivamente para poder echar a Orbán se juntó todo el espectro político, desde la extrema izquierda hasta el PP de allí, y todos apoyaron a este señor, Peter Magyar, que es del Partido Popular Europeo. Que es del Partido Popular Europeo, que antes estaba con Orbán y que, bueno, pues se ha convertido en la figura anti-Orbán. Y efectivamente es un electorado muy variopinto. Es muy variopinto. Y hay una cosa que va a ser la piedra de toque de este nuevo gobierno, que es la política migratoria. Orbán dijo que no aceptaba que le impusieran cuotas de refugiados musulmanes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le condenó a Hungría a pagar, me parece fueron 100 millones de euros, más luego 1 millón diario. 1 millón de cada día. 1 millón por cada día que no acate esas instrucciones de Bruselas. Y Orbán dijo que estupendo, que prefería pagar 1 millón cada día, que le salía más barato que encargarse de los gastos de todo lo que le manden, además de todos los problemas que origina esa inmigración. Y Peter Magyar se comprometió en campaña explícitamente a que iba a mantener ese rechazo a aceptar las cuotas migratorias, pero claro, eso implica mantener la multa de 1 millón de euros diarios, y hay votantes que antes dieron su confianza a Orbán y esta vez han votado a Peter Magyar en la confianza de que va a mantener esa promesa. Yo estoy convencido de que la va a incumplir, pero no sé si eso es simplemente porque, no sé, no le miro con buenos ojos a Peter Magyar, pero ¿usted cree que va a mantener esa promesa o Hungría va a ver cómo empieza la invasión migratoria? Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Durante la campaña, en realidad, no ha hecho ninguna promesa concreta. Lo que han hecho es crear un ambiente de que si él va a ganar, todo va a ser mejor, y lo que hasta ahora ha sido bueno, pues tampoco va a cambiar, pero tampoco... No, se lo digo porque conozco a algún húngaro profundamente anti-Orbán que ha votado a Peter Magyar diciendo que, bueno, que Peter Magyar prometía mantener en la inmigración la línea de Orbán. Tenía algunas declaraciones de lo que se podía deducir. Por ejemplo, dijo que él va a mantener la defensa fronteriza, la valla. Pero mantener la valla no significa que tú no dejes entrar a inmigrantes ilegales por otros lados. Porque por lo que estamos multados es que no dejamos entrar a nadie hasta que se juzgue su caso de si es refugiado o no. Y esto es el asunto. Lo que
quiere Bruselas es que esa gente pueda entrar y cuando ya está dentro de la Unión Europea se decida su futuro. Pero cuando ya está en la Unión Europea, tú no puedes qué hacer y puede mover por cualquier lado. Entonces, en realidad, no se sabe muy bien qué va a hacer. Él, por un lado, tiene que cumplir con su electorado, que quiere muchas cosas. Una parte de su electorado quiere que se mantenga esta política migratoria, otra parte no quiere que se mantenga, y está ahí Bruselas, que tampoco quiere que se mantenga esta política. Y hay dinero retenido de parte de la Comisión Europea. De hecho, eso se puede calificar como un chantaje. Un chantaje, sí. El mismo chantaje al que sometió a Polonia. Sí, para que pueda recibir estos fondos, tiene que cumplir lo que quiere la Unión Europea. Por ejemplo, hace poco tenía una reunión en Bruselas y dijo que, y también preguntaron sobre la sentencia del Tribunal Europeo, y dijo que sí, ya hemos acordado que que no va a pasar nada y no tendremos que pagar esta multa. Y luego el Tribunal se desmintió lo que dijo el primer ministro. Pero también tenéis que entender, y en España yo creo que eso vais a entender muy fácilmente, es que es una persona que es capaz de decir una cosa un día y otro completamente contrario al día siguiente. Por ejemplo, prometió que no va a ser eurodiputado. Después de las elecciones europeas, la primera cosa que hizo es ser eurodiputado. Entonces, dice muchas cosas, lo que hay que ver qué es lo que va a hacer, y eso todavía no está muy claro. Y si me permites, otra consideración. Es también una cosa muy interesante que la gente... voy de otro lado. Había muchas críticas contra muchas casas que hacen sondeos porque no han podido ver qué es lo que va a pasar en las elecciones. Y es porque muchas casas de sondeos hacen que no solamente preguntan qué es tu partido preferido, sino también hay preguntas de control. Es decir, preguntan sobre políticas así que son idénticos de cada uno de los partidos. Y mucha gente respondió que, por ejemplo, tema de inmigración, yo apoyo lo que hace Orbán, pero no quiere decir que le vaya a votar. Es decir, y creo que es una cosa muy esperanzadora que... las políticas que defendió al fin y al cabo el gobierno patriota húngaro al final son populares. La otra cosa que va a ser mayor con estas políticas, yo tengo mis dudas. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona el asunto, porque tiene usted razón en esa observación que hizo. El electorado que ha aupado al poder a Péter Magyar es un electorado enormemente diverso. Por ejemplo, a mí me comentaba don Mario Noya que ir por las calles de Budapest pues choca un poco, porque en las calles de Budapest no encuentras banderas palestinas en los balcones. No es un tema. No es un tema hasta ahora. Hay de hecho algún memorial de los israelíes asesinados, etcétera, etcétera. Está allí, nadie atenta contra él. Y pues yo tengo una apuesta con don Mario Noya, a que dentro de 3 meses vamos a empezar a ver banderas palestinas en los balcones de Budapest. Puede haber, y eso es cierto, que hasta ahora Hungría ha sido el país quizás más seguro para la comunidad judía. Muchos de Europa Occidental. Y el aliado más fiel de Israel en la Unión Europea. Luego hay un asunto también interesante, que Péter Magyar ha invitado a Netanyahu a Hungría. Lo que pasa es que en unas horas también dijo que no va a salir Hungría del Tribunal Criminal Internacional, es decir, pues tiene que... Sí. Pues salvo que tenga alguna yo quería hacer una pregunta muy rápida, al limitado, si me permite, don Luis. Claro. Sobre Soros. Sí. ¿Cuál es el nivel real de influencia en terminales mediáticas a nivel global? Es decir, ¿eso se puede medir de manera concreta y veraz? Yo creo que no así con términos exactos no se puede medirlo, pero como dijimos al inicio, es una figura muy simbólica que representa
a una red internacional, o redes internacionales que sí que están presentes en nuestros países. Por ejemplo, hay un político húngaro, es de izquierda, y llama a esta red como el Deep State global, ¿no? Y este Deep State global con la victoria de Trump y con lo que ha vuelto a la Casa Blanca, pues ha puesto su centro en Bruselas, y las instituciones europeas son unos grandes financiadores de estas redes, tanto en medios de comunicación como ONGs. Una gran parte de los medios de comunicación quienes apoyaron a la oposición en Hungría en estas elecciones, pues recibieron financiamiento de parte de las instituciones europeas. Así que es una red que funciona muy bien. Están presentes e intentan manipular la opinión pública, y en esto pues tienen grandes resultados. Y como hemos dicho, estas elecciones han sido importantes en este sentido, un gran choque, digamos, entre estos dos mundos, entre los globalistas y entre los patriotas. Pero no da, disculpa, no da un poco la sensación de que Soros es una gran excusa. A mí me lo parece a veces. No, yo no creo que sería una gran excusa, pero es una figura mediante la que se puede describir a todo y dar cara a un red global, creo. Bueno, pues don Boyd, muchísimas gracias por venir aquí. Gracias. Les recuerdo a ustedes este libro interesantísimo, Orbán contra Soros, de Gabor Fodor, publicado por Homo Legens. Pues como las vidas paralelas de Plutarco, pero en Fodor, ¿no? Sí, recomiendo mucho este libro, creo que es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Ser líder no es brillar, sino iluminar. No es dejar huella, sino abrir caminos. Es saber que siempre puedes dar un poco más. Alimenta lo que te hace líder. El Pozo y Carlos Alcaraz, líderes en España y en el mundo. El Pozo, uno más de la familia. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Si eres una persona con discapacidad o con una enfermedad rara y necesitas adaptar tu vivienda o tu portal, el Plan Adapta Madrid te ayuda a eliminar barreras y a ganar autonomía. Y si tienes un local comercial, también te ayudamos a hacerlo accesible. Del 28 de abril al 28 de julio solicita tu ayuda en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
Estamos en una situación muy peculiar con todo el tema de las elecciones andaluzas. No sé si vieron ustedes todo o parte del debate electoral ayer de los 5 candidatos. Tenemos unas elecciones que además se celebran en un contexto pues un tanto problemático, precisamente en torno al concepto de prioridad nacional. Vemos, por ejemplo, cómo Portugal ayer ha aprobado una ley para endurecer la concesión de la nacionalidad. Pasa de 5 a 10 años el requisito de residencia. En Suecia hace una semana hicieron lo mismo, han endurecido las condiciones. O hablas perfectamente sueco y demuestras que tienes trabajo y que no vas a vivir de las ayudas del Estado, o no te conceden la nacionalidad, y aparte necesitas, pues me parece que son 8 años de residencia. Estamos en una situación donde en Armenia se acaba de celebrar una reunión de países europeos donde 33 países han firmado un acuerdo para endurecer las condiciones de solicitudes de asilo y para facilitar las deportaciones. Curiosamente, pues Sánchez, su avión se estropeó y no ha podido llegar a tiempo a Armenia, y entonces España no figura en ese acuerdo de 33 países que trata de facilitar las expulsiones. Bueno, ¿qué creen ustedes que va a pasar en Andalucía? ¿Hasta qué punto el tema de inmigración va a ser decisivo? Ahora acaba de salir el CIS andaluz, que le da a Moreno pues cerca de la mayoría absoluta, le da bajada al PSOE, subida a Vox y bueno, no sé. Bueno, vamos a ver, es verdad que a diferencia del resto de comunidades autónomas en las que ha habido carrusel electoral, Extremadura, Aragón, Castilla y León, aquí el Partido Popular parte con una mayoría absoluta, y esto es un elemento diferencial, y además el objetivo que se ha planteado Juanma Moreno es precisamente revalidar esa mayoría absoluta, ¿no? Habla de estabilidad o ruido, ¿no? Que es el término que él está utilizando para incluir también a Vox, a la formación de Santiago Abascal. Mantengamos lo que tenemos porque todo lo demás es un jaleo y va a haber negociaciones muy largas. Ayer en ese debate electoral, que a mí me pareció más interesante de lo que preveía, porque fue vivo, es decir, hubo bastante debate, incluso cruzado, estuvo interesante. Él incluso hablaba de esas negociaciones que ha habido en otras comunidades autónomas, ¿no? Lo empaquetaba todo como ese ruido. Si ustedes quieren gobierno dentro de 3 semanas, pues entonces ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Pero creo que no todo está tan atado como parece, es decir, o como por ejemplo algunas encuestas plantean, ¿no? De mayoría absoluta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque luego cuando te vas al detalle, lo que te explican, tú de esto sabes más, Luis, pero lo que te explican es que hay 8 provincias en Andalucía y el último escaño de cada una de las provincias, pues ese último escaño baila por no un puñado de votos. Estamos hablando de miles de votos, pero no de muchos votos, ¿no? Por lo cual yo creo que ahí la campaña electoral sí que es relevante, e incluso los debates electorales, ¿no? ¿Por qué? Porque si cometes un error o despunta un tema, como por ejemplo el tema de la inmigración, etcétera, etcétera, pues esto puede decantar la balanza. El PP lo está apostando todo a la mayoría absoluta. Si Juanma Moreno logra esa mayoría absoluta, como, detectan prácticamente todas las encuestas, ¿no? En su mejor baremo de la horquilla, pues entonces se convertirá en un referente indiscutible del Partido Popular, vendrá al comité ejecutivo del lunes siguiente, pues convertido en el varón de varones, además con un discurso muy diferenciado de otras comunidades autónomas. Ha pedido autonomía a Génova, ha llegado a criticar el Pacto de Extremadura, es decir, lo hace con un discurso muy relevante. Si no logra esa mayoría absoluta, pues tiene un problema. Tiene un problema él y tiene un problema todo el Partido Popular. ¿Por qué? Porque se va a tener que sentar a negociar.
y a entablar unos contactos y con unos papeles encima de la mesa sobre cuestiones que él ha dicho que no iba a tocar, y entonces pues vamos a ver ese escenario como se plantea, ¿no? Y luego ayer del debate electoral a mí sí me llamó la atención. Hombre, en principio, suponiendo, yo no creo que vaya a perder la mayoría absoluta, yo creo que más bien el PP trata de curarse demoscópicamente hablando en salud, dice que la mayoría pues está en juego para que su electorado no se desmovilice, eso es lo que yo pienso. Sí, de hecho ellos hablan mucho de una abstención blanda, que es como en el equipo de Juanma Moreno, que dicen que como todo el mundo es por descontado que se va a gobernar y que la mayoría absoluta está atada, pues puede ser que ese exceso de confianza haga que esto siempre se repite, y luego yo no sé si pasa o no, que entonces ese domingo, como haga buen tiempo en Andalucía, la playa. Pero ¿no? A lo que iba, si perdiera la mayoría absoluta, que yo creo que es muy improbable, la perdería en cualquier caso por poco, se quedaría a 1, 2, 3 escaños de la mayoría absoluta. Entonces podría complementar con Vox. Pero conociendo a Juanma Moreno, pues a mí no me extrañaría que hablara con, yo que sé, Adelante Andalucía y llegaran a algún acuerdo. Me cuesta creerlo, porque eso sí que, quiero decir, es verdad que él ha pedido autonomía en el discurso, es verdad que se está separando mucho de alguna de las consignas, tanto de la Dirección Nacional como del resto de varones, no autorizado, porque no sé si tiene la fuerza Feijóo para autorizar o no autorizar, pero negociado y pactado con Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Pero, hombre, si el PP no logra la mayoría absoluta y se pone a negociar y a pactar por Andalucía, eso rompe por completo los esquemas de lo que Alberto Núñez Feijóo ha denominado la mayoría natural, es decir, el que PP ya lo hace en Ceuta, donde me cuesta mantiene creer. No es lo mismo Ceuta que Andalucía, que es una comunidad autónoma importantísima y con mucha... Quiero decir, rompería absolutamente todos los esquemas. Oye, quizá me equivoque y lo estemos analizando. Tendría su coste, evidentemente. Pero yo me cuesta ver hoy por hoy que el Partido Popular, en una comunidad autónoma de la relevancia de Andalucía, si no da los números, a quien descuelgue el teléfono e intente en un primer momento... ¿Qué le cuesta a usted más ver? ¿Esa posibilidad de que descuelgue el teléfono y llame Adelante Andalucía, o que Juanma Moreno ceda ante Gavira, el de Vox, en determinadas cuestiones, como por ejemplo la de inmigración? Porque ha sido muy tajante. Sí, y ahí está el programa electoral, etcétera, etcétera. Yo creo que si no hay mayoría absoluta, el Partido Popular primero lo intentará con Vox. Es que ya lo hizo en otro momento. Otra cosa es, y lo dicen algunos dirigentes del PP, si yo del no partido, tendrá miedo a la repetición electoral. Bueno, vamos a ver. Si yo del Partido Popular no tengo dudas. El Partido Popular acaba de pactar con Vox en Extremadura, acaba de pactar con Vox en Aragón, va a pactar con Vox en Castilla y León. De quien tengo dudas es de Juanma Moreno, que usted mismo ha dicho que ha exigido una cierta independencia de acción. Sin ningún tipo de duda. Pero si no logra la mayoría absoluta, y es verdad que yo estoy de acuerdo en que internamente, las encuestas internas, todo apunta a que esa mayoría absoluta se va a revalidar, si no logra la mayoría absoluta, a mí me cuesta muchísimo ver que el Partido Popular busque otras alianzas que no sea con el Partido Popular. No, Juanma Moreno, estoy diciendo. El Juanma Moreno... Siglas Partido Popular de Andalucía. A mí me cuesta verlo. Oye, como lo vamos a analizar aquí después de las elecciones, pues queda usted emplazado. Totalmente. ¿Cómo está viendo usted la campaña andaluza? ¿Qué influencia va a tener el tema migratorio? Yo es que creo que es mi opinión, y evidentemente las opiniones son libres, pero yo es que me da y las suyas siempre inteligentes, hombre. Muchas gracias. La mía es que yo creo que el foco... A mí me interesa mucho más ver la debacle del PSOE que ese ajuste sobre si Juanma Moreno podrá obtener la mayoría absoluta sin tener que depender, por tanto, de ningún factor externo o no. Estamos hablando de que el CIS andaluz hoy le da 22 puntos de ventaja al Partido Popular sobre el PSOE. Y no estamos hablando de La Rioja, estamos hablando del gran bastión tradicional subsidiado convenientemente durante décadas por el Partido Socialista. Ahora el gran bastión es Cataluña. Español, claro. Entonces yo creo que, por hacer un análisis rápido del debate de ayer, la impresión es que, por lo menos es una impresión, y yo creo que además se fundamenta en un factor real. Yo creo que Juanma Moreno ha logrado,
estabilizar mediante un proyecto bastante sólido una comunidad autónoma que está pugnando por obtener el peso o lograr el peso que realmente tiene que ocupar en el conjunto de nuestro país. Y por encima de eso, yo creo que Juanma Moreno ha optado por una ignorancia supina con relación a Vox, pero eso no significa que no haya capacidad de entendimiento en caso de que sea necesario, porque además yo creo que las relaciones entre el Partido Popular y Vox han evolucionado de una manera clara tras la consecución de los pactos autonómicos en Extremadura, Aragón y ahora en Castilla y León. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ustedes serían partidarios de, como se ha hecho en Portugal ayer y como se hizo en Suecia hace una semana, de endurecer drásticamente la concesión de nacionalidad española? Bueno, desconozco los requisitos, las exigencias que se plantean ahora para la nacionalidad de nuestro país. Yo sí parto de una premisa, y es que ser español es un orgullo, quiero decir, y para ser español pues tiene que tener una serie de requisitos, una serie de condiciones, y luego, oye, pues quiero decir, para mí es muy importante que la nacionalidad, ¿no? Por lo cual yo no sé si hay que endurecer los requisitos o no. Yo creo que hay que poner en valor, bueno, pues que ser español es un orgullo y que evidentemente para serlo pues tú tienes que tener una serie una serie de exigencias y de requisitos encima de la mesa, y que bueno, pues se pueden abrir los debates. Es decir, a priori yo no sé si estoy a favor o en contra, pero se puede abrir el debate. Quiero decir, me parece un debate interesante abrir en el Congreso de los Diputados. Además es que, Luis, has dicho que no solo ha ocurrido en Portugal, ¿no?, sino que ha ocurrido también en Suecia hace una semana, en otros países. Me parece un debate interesante, más allá de que es verdad que la regularización de migrantes que ha planteado el Ejecutivo, que está ejecutando el Ejecutivo, no da la nacionalidad. Lo que da es, bueno, pues la regularización, ¿no? Lo que es que es un paso previo a esa nacionalización, y luego, corrígeme si me equivoco, luego ya está el proceso para la nacionalización, y ahí sí pues también pues tienen que cumplir una serie de exigencias, ¿no? Si esas exigencias hay que reforzarlas o no, me parece un debate interesante abrir en el Congreso de los Diputados, sí. Yo estoy con Pablo. Yo creo que todo es debatible, y además probablemente convenga hacer una reflexión respecto a cuáles tienen que ser las condiciones y los requisitos entre otras cosas, para hacer pedagogía también, claro, en el marco de la opinión pública. Pero el problema es que ahora mismo el Congreso y el Senado, vamos, las Cortes están secuestradas y además relegadas, debates tan esenciales como el que se ha planteado en Portugal con respecto a los requisitos precisos para obtener nacionalidad trasladado a España, a mí me suena ahora mismo a inviable, porque evidentemente eso se tiene que sustanciar parlamentariamente. Del mismo modo que la regularización, sin ser mala desde sobre el papel, yo creo que se pervierte cuando no pasa por el Parlamento y además contraviene preceptos emanados de la Unión Europea. Que nos guste o no, es un club al que pertenecemos. Es que ahí tienes toda la razón. Quiero decir que una cosa tan relevante no pase por el Congreso de los Diputados, es que objetivamente de partida tú lo planteas y la gente no se lo cree. Dice, como una cuestión tan relevante no se ha llevado a debate y a consideración en la sede de la soberanía nacional. Pero luego a mí, que yo también estoy de partida, ¿no?, de que puede que sobre el papel pueda tener elementos positivos, pero luego hablas con los funcionarios del Estado, hablas con quienes tienen que ejecutar esa regularización de migrantes. Porque se ha improvisado. Claro, y en muchas ocasiones, y te lo dicen porque, bueno, pues yo directamente he llamado, ¿no?, de decir, oye, ¿qué problemas hay? Dice, pues mira, Pablo, de partida que nos hablan de 500.000, pero pueden ser muchísimos más, que no estamos preparados, que en muchos casos no somos capaces de certificar o de cerciorarnos de que el papel que nos da la persona que está pidiendo la regularización es real o no. Es decir, que hay como una serie de interrogantes y una serie de problemas que es una administración seria tendría que haberlo tenido en cuenta a priori, es decir, haga primero bien las cosas, haga bien los números y luego se pone a trabajar en esa materia. Luego siempre pueden venir problemas sobrevenidos, pero lo que no puede ser es que haya unanimidad
en los funcionarios, en los sindicatos Todo el policiales, mundo, sí. que te diga, oiga, que puede que esté muy bien lo que esté planteando, pero que es que la ejecución, esto es caótico y va a traer muchísimos problemas. Oiga, pero es que, no sé, a la administración se le reclama un mínimo de hacer bien las cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque han diferenciado ustedes correctamente entre lo que es regularización y nacionalización. Lo que está haciendo ahora Sánchez es regularizar a 1 millón de tíos, entre los que regularice directos, más reagrupaciones que ya es familiares. el doble de lo que nos ha planteado en mesa de Consejo de Ministros. Pero eso es regularizarles, no nacionalidad, y por tanto no tienen derecho a voto. Con lo cual Sánchez está haciendo algo que es tremendamente impopular, que le va a perjudicar electoralmente al Partido Socialista y no le va a aportar ningún voto, porque esos inmigrantes no van a votar en 2027. Claro, Con lo que cual, ¿por qué hace eso Sánchez? ¿Significa que ya ha tirado la toalla y ya sabe que no gana en 2027? Pues no tengo ni idea, pero está muy bien ejemplarizado, que además ha habido mucho lío o muchas dudas, ¿no? Oye, que pueden ser razonables de muchas personas que dicen que las personas que se han acogido a esa regularización masiva por parte del gobierno ya inmediatamente votaban. Y eso no es así. Luego se abre un proceso para esa nacionalización. Y luego habrá que ver esas personas que finalmente se logra la nacionalidad si votan a izquierda o no, porque puede que haya muchas personas que no voten. Y luego a mí me gustaría ver, por ejemplo, aquí en Madrid hay muchos venezolanos que están logrando seguro que esa a Sánchez nacionalidad. no le van a votar. Me cuesta creerlo. Me cuesta no, creerlo. Por eso la gente está muy preocupada con lo de la ley de nietos. Sí, es verdad que es la otra. Yo no lo estoy tanto. No sé, yo por ejemplo en el votante venezolano a mí es que me cuesta muchísimo creer, por lo que yo he ido por ejemplo a algunas de las concentraciones y de las manifestaciones en defensa de la libertad en Venezuela. No he escuchado yo muchas referencias positivas al Pedro gobierno Sánchez. de coalición de Pedro Sánchez, pero bueno, a partir de ahí yo no sé si Pedro Sánchez ha tirado la toalla o no. Habrá que ver después de las elecciones andaluzas y de ese batacazo al que se refería Isaac, qué tienen que decir los alcaldes y qué tienen que decir, por ejemplo, bueno, Paje ya lo ha dicho, pero a ver si hay algún tipo de contestación en el Partido Socialista que presione a Sánchez para cambiar sus planes del 27. Porque claro, ya verían también esos alcaldes, etcétera, etcétera, el precipicio más cerca, ¿no? Y yo no sé si va a haber algún tipo de contestación interna o no que presionen a Pedro Sánchez para intentar adelantar los comicios. Sí, bueno, en Andalucía, completando lo que comenta Pablo, en Andalucía se está produciendo algo, en el PSOE andaluz y en la candidatura de María Jesús Montero se está produciendo algo que no digo que esté pasando inadvertido, pero es el cabreo manifiesto de los dirigentes locales del PSA o del PSOE con respecto a la tutela excesiva que se está ejerciendo desde Madrid en la campaña. El polvorín y la elaboración de las listas, por ejemplo, en Cádiz. En Cádiz eso ha sido una escabechina. Sí, sí. Bueno, pues a ver si se refleja en las urnas y se hunde. Yo no tengo hasta... ninguna duda. Bueno, gracias, don Pablo Montesinos, que sé que se tiene marchar, usted que ir. Placer, queda Luis. usted liberado de sus obligaciones y vamos con los oyentes que nos los trae doña Carmen Carbonell. Que además la gente va a pensar cómo ha cambiado Pablo Montesinos, porque me he sentado en su sitio. Y dice Pablo que a mejor, no sé yo, en algunas circunstancias tengo que decir que a peor, porque es verdad que Pablo es uno de los periodistas más destacados, que tiene mucha información en muchos casos sobre directamente el Partido Popular y otros asuntos de ámbito judicial, y quién mejor que él para analizar según qué cuestiones. Pero ya saben ustedes que si yo vengo aquí no es para hablar de estos asuntos que han analizado en la tertulia, sino para darles los resultados de la encuesta que lanzábamos esta misma mañana. En particular les preguntábamos sobre el tema de la inmigración. Concretamente la pregunta era la siguiente: ¿cree que España debería endurecer las condiciones para obtener la nacionalidad como acaban de hacer Portugal y Suecia? Y dábamos 4 opciones. La primera sí, la segunda no, la tercera no lo sé y la cuarta no me importa. Don Luis, tengo que decirle que tenemos un 0% de votos en 2 opciones. Y eso 0% en 2 opciones. Sí, y eso me llena de orgullo y satisfacción, que diría el Borbón, porque la de no me importa tiene un 0% de los apoyos y la de no lo sé tiene un 0% de los apoyos. O sea, lo que quiere decir es que la gente tiene clara su posición respecto a la inmigración ilegal, ya sea para bien o para mal. Don Luis, un 99% de los encuestados cree que sí, que España debería endurecer las condiciones para obtener la nacionalidad.
una abrumadora mayoría, 99% de los votos. Solo un 1% dice que no. Y esto viene a resumir. Creo que es el voto más unánime o búlgaro que hemos tenido nunca, Pues ¿no? prácticamente viene a resumir, don Luis, un poco la sensación que tiene nuestra audiencia respecto al tema de la inmigración ilegal. En Twitter, por ejemplo... Aquí cabría mencionar la opinión de Cánovas del Castillo cuando se estaba redactando la Constitución de 1876, en que ya estaba un poco harto de la legislatura y le preguntaron a los ponentes cómo definir la condición de español, y dijo, pongan españoles, que no puede ser otra cosa. Pues podría ser un buen ejemplo pero yo creo que lo decía, no con ánimo despectivo, sino porque es verdad que la condición de porque la condición de ser español es inherente o excluyente con relación a otras nacionalidades, ¿no? Claro. Bueno, este es un dato que pone Isaac encima de la mesa y es muy importante. Esos países cuyas leyes les impiden renunciar a su nacionalidad y sin embargo pueden hacerse españoles. Y de hecho es uno de los argumentos que más se repiten en redes sociales. Les decía que en Twitter Marian LB dice que vive con miedo y debido a la inseguridad ciudadana que está creándose con este efecto llamada, ¿no?, hacia la inmigración ilegal. En las publicaciones de YouTube leo un comentario de Fernando Martínez que dice que la nacionalidad española no se regala, y menos para delincuentes. AJ Manrique dice que España es su casa y en su casa no entra nadie sin ser invitado. Añade que al que quiera entrar por la fuerza también se le debería sacar por la fuerza, don Luis. En el chat de YouTube me quedo con 3 comentarios. Uno es de Luis Pano, que dice que España tiene más entradas que la sala de espera de una clínica capilar turca. José Antonio Martínez dice que la inmigración ilegal y descontrolada es la destrucción de los pueblos de Europa. Y termino con un comentario de Yedularat, que dice que por los aeropuertos entran el doble que en pateras, poniendo también el foco en aquellas personas que entran en un primer momento con una visa turística y que se están acogiendo, don Luis, a esta regularización masiva del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias por traernos, como siempre, a la opinión de los oyentes. Y Un gracias placer, a los oyentes que han participado en nuestra libre encuesta de hoy. Gracias a don Isaac Blasco, subdirector de Voz Populi. Léanle allí con sus exclusivas, que es una de las personas que más sabe de los tejemanejes internos de esta casta que nos gobierna. Gracias, don Luis. Y gracias a don Julio López, que es el tío más maravilloso y está ahí al pie del cañón hoy en un día particularmente intenso. Bueno, hacemos una breve... no hacemos ninguna breve pausa publicitaria. Nos vamos a hablar con don Paco Linares, que nos viene a decir que del PSOE y sus amigos no quiere saber nada. ¿Y del PP? Se pregunta don Paco. Pues solo cuando gobierna con Vox. ¿Por qué dice eso, don Paco? Buenos días. Saludos cordiales. A Sánchez cualquier cosa le vale para seguir en la poltrona. Ahora le echa la culpa de todos los males provocados por su gobierno en España a la crisis de Irán. Estoy seguro que piensa que no nos acordamos cómo subía la gasolina, cómo subían los precios de los productos en los supermercados, la vivienda y el paro, y subía la corrupción antes del cierre del estrecho de Hormuz. Pues mire usted, sí nos acordamos muy bien de todo y de todas sus mentiras y falsas promesas. Ahora continuamos en Andalucía, ¿vale? El señor Moreno Bonilla en Andalucía, después de Semana Santa, estuvo en el programa de Ana Rosa, en Telecinco. Acusó a Vox de no saber negociar con el Partido Popular en Extremadura. Y lo hizo. Tampoco sabía en Aragón. Vox, con el mismo programa, también lo hizo. ¿Y afirmó usted que el PSOE y Vox quieren hacer lo mismo? Don Juanma Moreno, no se equivoque otra vez. Cuando el PP andaluz en Sevilla quería dar 25 millones de euros para chiringuitos varios, Vox dijo que no, porque le parecía excesivo tanto dinero. Y el PSOE también le dijo que no, pero ojo al dato, quería que le dieran más todavía. Dice el señor Moreno Bonilla del PP que los inmigrantes hacen trabajos que los españoles no quieren. Señor presidente de Andalucía, ¿sabe usted por qué? Porque a los españoles
nos tienen acogotados a impuestos y a los inmigrantes se les ayuda. Deje usted de meterse con Vox. Ya verá cómo le darán soluciones si gobiernan juntos. Queridos escuchantes, ¿quieren ustedes que el Partido Popular lo haga mejor? Pues voten a Vox. Y por último, dice el señor Moreno que no hay que ideologizar a la vivienda. Por supuesto que no, como no es cierto que haya viviendas en alquiler a precios razonables por miedo a los ocupa. Por supuesto que los ocupa es un problema, pero los fondos buitres capitalistas que compran bloques enteros para después alquilárselo a extranjeros, eso es, don Juan Manuel Moreno Bonilla, un pésimo problema, peor que el de los ocupas. Yo quiero al PP, no me importa. Por eso votaré a Vox. Querido amigo que escucha, piénselo, si vota a Vox, el PP lo hará bien, seguro. Mañana más y mejor. Punto final.